Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este lunes 25 de enero. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Hoy tenemos mucha información nacional e internacional que también pueden seguir a través de las redes sociales de Facebook y Twitter que aparecen ahora en pantalla. Vayamos de inmediato a ver los titulares que preparamos para ustedes. Adelante. La propuesta con el Fondo Monetario Internacional incluye la contención del gasto público, así como nuevos ingresos de forma permanente o temporal. ¿Cómo es el detalle de esta iniciativa? Hoy se lo explicamos en esta edición. Un 55% de los conductores que fueron multados por incumplir la restricción vehicular sanitaria impugnaron el parte. De estos, 9.000 sí fueron condenados pese a su apelación. Los diputados no podrán interrogar al presidente Alvarado por el caso de la UPAD en el plenario legislativo, porque podría ser inconstitucional. Así lo advirtió el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. En las informaciones internacionales, pese a la llegada de la vacuna contra la COVID-19, la recuperación en materia de empleo será lenta en el mundo. La ONU hizo un llamado a los políticos para tomar medidas adecuadas en esta materia. Después de 30 años, Costa Rica llegó este viernes a un acuerdo con la misión del Fondo Monetario Internacional para obtener un crédito blando por 1.750 millones de dólares. Si el acuerdo se cierra, el préstamo será desembolsado en tractos a lo largo de 3 años. Pero la negociación que terminó el viernes está condicionada a que 38 diputados la aprueben antes de junio. El paquete de medidas económicas acordado para contener el gasto y equilibrar las finanzas públicas debe ser acordado en 5 meses. Nuestra compañera Eisel Chacón Cordero nos preparó un resumen de los compromisos que ahora el gobierno debe negociar con los diputados. Buenas noches, Eisel. Cuéntenos de manera sencilla qué es lo que tenemos por delante. Gracias, don Ernesto. Buenas noches. Bueno, básicamente son 11 puntos, como usted ya lo indicaba, algunos son de la contención del gasto público y otros son nuevos ingresos. En porcentaje, para el 2025 el gobierno se comprometió a que un 40% de estos ingresos tengan que ver solamente a nuevos impuestos y el 60% a lo que es el recorte del gasto público. Bueno, como ya lo hemos informado a lo largo de las últimas semanas y también los últimos meses, desde que se empezó a hablar sobre esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, uno de los proyectos estrella que ha presentado el Poder Ejecutivo para la reducción del gasto público es el proyecto de empleo público. Este proyecto de ley le permitiría al país ahorrarse hasta 300.000 millones de colones anualmente. Consiste básicamente en generar un salario global o salario único en el sector público. Principalmente lo que implica es eliminar pluses salariales como la dedicación exclusiva, las anualidades y una serie también de beneficios de los que goza el sector público en el país. Tenemos acá en pantalla unas imágenes o unas letras que vemos acá que básicamente nos dicen cómo está compuesta esta propuesta que Costa Rica negoció después de 2 semanas de trabajo con el Fondo Monetario Internacional. Las de contener el gasto, como les decía, que sería el equivalente al 60%, tienen que ver con la aplicación del empleo público, también con congelar las pensiones con gasto al presupuesto que superen los 462.000 colones. Esto será de forma indefinida hasta que se logre reducir la deuda en menos de un 60%. También otro de las contenciones que tendrá que hacer el gobierno es no reponer plazas en el sector público entre los años 2021 y 2025. Aquí se aplicarían algunas excepciones y quedaría a criterio de las autoridades. En cuanto a los nuevos ingresos, estaríamos hablando
por ejemplo, de la aplicación de la renta global. ¿Qué es la aplicación de la renta global? Básicamente es que las personas que ganan al año alrededor de unos 8.200.000 colones estarían bajo esta regla fiscal. Eso significaría que las personas que ganen en promedio al mes unos 683.000 colones estarían recibiendo una reducción del impuesto sobre la renta. Actualmente está fijado en unos 840.000 colones, pero con esta nueva ley o con estos nuevos proyectos para negociar con el fondo sería el monto un poco más bajo. Otro de los nuevos impuestos que se aplicarían sería también aplicarle renta al salario escolar. Las personas que ganen más de 840.000 colones de salario escolar también estarían aportando al menos un 10% de renta. Actualmente el salario escolar tiene exoneración. Don Ernesto, no sé si usted quiere hacerme alguna pregunta antes de ir avanzando. Ir avanzando, lo que vamos viendo ahora es lo que tiene que ver con contención del gasto. Según usted decía, esto va a representar de cada 10 colones que tenemos que ahorrar, 6. El 60% de la propuesta está apoyado en contención, en contener el gasto. Exactamente, don Ernesto. Bueno, lo veíamos en la pantalla. Hay algunas medidas o impuestos que serán temporales y otros serán permanentes. Vamos a hablar en este momento, por ejemplo, de, bueno, lo que ustedes ven en pantalla, ¿verdad? Que era lo que yo les mencionaba básicamente, el cumplimiento de la regla fiscal. Eso es muy importante porque, bueno, actualmente ya tenemos en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que, bueno, ya todo el año pasado empezó a regir. Sin embargo, esta regla fiscal se estaría aplicando de manera adicional si la deuda pública supera el 60% de la producción nacional, que es lo mismo que el Producto Interno Bruto. En este caso se aplica el incremento del gasto total y no solamente al gasto corriente. Ahí, Eisel, tenemos ya un primer desafío porque desde que se comenzó a implementar la regla fiscal, distintos sectores del Estado empezaron a mover la espalda para que la alforja no los tallara, ¿verdad? Distintos, municipalidades, universidades públicas, exactamente. Ellos decían que no podían estar dentro de la regla fiscal, principalmente también recuerdo en el caso de los médicos, ¿verdad? De la Caja Costarricense de Seguro Social, eran algunas instituciones que se llaman o se hacen llamar autónomas y que querían estar fuera de esta regla fiscal. Bueno, este es un tema que, bueno, que habrá que discutir, ¿verdad? A lo largo de los últimos meses y como usted ya lo indicaba, pues son 5 meses de tiempo los que hay para discutir esto, porque bien lo dijo la jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional, que para el primer semestre de este año ya tenía que estar aprobado este paquete de proyectos, pues es uno de los principales requisitos para que se dé la aprobación de este crédito por 1.750 millones de dólares para nuestro país. Vamos a seguir hablando acerca de otros impuestos que serían de forma temporal. Uno de ellos es un proyecto que ya presentaron a la Asamblea Legislativa y que consiste en que 14 instituciones del Estado, entre ellos el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, el Recope, Correos de Costa Rica, aporten el 30% de sus utilidades al gobierno. Este fue un proyecto de ley que presentaron la semana pasada a los diputados, el Poder Ejecutivo, en el caso de la venta de cartera de CONAPE, que es una medida que se estaría acordando por los próximos 4 años, y el impuesto de renta de capital a las cooperativas y asociaciones solidaristas. Esos 3 proyectos más bien estarían aplicándose por los próximos 4 años. Acá tengo anotados un poco cuánto sería el ahorro que se estaría generando con estos impuestos. Por ejemplo, en el caso de las utilidades, estaríamos hablando de un 30% por parte de 14 empresas, como ya les mencionaba. También tenemos otros impuestos que también serían ya de forma definitiva, como por ejemplo, gravar los premios de la lotería, los que son mayores a los 225.000 colones. Esto corresponde a un 25%, el equivalente por el año sería de 41.800 millones de colones, don Ernesto. Sí, ahí ya vemos otro tipo de compromisos.
Por un lado, una parte de los excedentes de las principales empresas públicas. Ahí ya hay bastante tela que cortar porque no todas las empresas públicas generan excedentes. Tenemos empresas públicas que están en muy mala situación económica, como Habdeba. Hablamos del caso de Habdeba. Como el AIA y otras, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, entiendo que también tiene algunas dificultades, y otras que tienen excedentes muy importantes, como el caso del Instituto Nacional de Seguros y los bancos públicos. Así es, don Ernesto. También podemos hablar de otros impuestos, como por ejemplo el impuesto de casas de lujo, que esto sería para las casas que están valoradas en más de 150 millones de colones y corresponde a un 0,05% de este valor. Esto en total generaría al Estado 35 mil millones de colones anuales, lo que es el equivalente al 0,8% del Producto Interno Bruto. Otro de los impuestos que ya estarían aprobándose de forma definitiva sería un aumento de 5% a las remesas al exterior y bueno, lo del salario escolar que ya yo se los mencionaba, ¿verdad? Que es los salarios que están superiores a los 840 mil colones, que ha sido una de las medidas más impopulares precisamente en la aplicación de este paquete de proyectos. Ahora las cartas están sobre la mesa y lo que resta es ver, porque ahora se rompió la dinámica que traíamos en este periodo de debate entre el gobierno y la Asamblea Legislativa. Ahora hay un tercer elemento que es el Fondo Monetario Internacional que está monitoreando este debate y las señales que el país envíe van a ser las señales que se envíen hacia el mercado financiero internacional, en donde necesitamos, además del dinero del fondo, seguir teniendo financiamiento. ¿Cuán serios nos mostremos ante el mundo en nuestra intención de equilibrar de una manera equitativa las finanzas públicas? Va a ser toda una presentación para el futuro de la economía costarricense. Precisamente mucho de la importancia y la insistencia de las autoridades en aprobar este crédito y este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es eso, la imagen que estamos dando ante el mercado internacional, porque esto sería como un boleto o una invitación a que las otras instituciones internacionales también quieran financiar a Costa Rica y poder sanear las finanzas públicas, que al final de cuentas es el objetivo principal de todos estos proyectos y de este financiamiento con el fondo. Un tema que no puede obviarse es que entramos en un año preelectoral netamente. Ahí los cálculos, vamos a ver cómo juegan, porque sea quien sea que aspire a conducir el país en el próximo periodo presidencial, va a tener que gobernar con las finanzas que le deje esta administración. Así es, y también, bueno, queda claro que va a ser una negociación bien complicada en la Asamblea Legislativa porque, bueno, están tocando instituciones públicas, están tocando asociaciones solidaristas también, ¿verdad? Hay muchos sectores que podrían sentirse afectados, entonces, bueno, empezaría esa puja, ¿verdad? Para ver si avanzan esos proyectos o no y si realmente se logra por fin este acuerdo que, bueno, como usted ya lo dijo, son varios años que Costa Rica no negocia con el fondo, si no me equivoco, desde 1991, ¿es así, verdad? 30 años. 30 años. 30 años. Muchísimas gracias por este primer informe. Este es un tema que ya está instalado en la agenda noticiosa y del que vamos a seguir dando cuenta. Ahora enumeramos prácticamente las cartas que están sobre la mesa. Lo que hicimos prácticamente fue enumerar las propuestas. A lo largo de los días que vayan pasando y de los desenlaces noticiosos, vamos a ir tratando de darle contenido, contexto, profundidad a cada una de ellas. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, nuestra compañera Eisel Chacón Cordero. Gracias. Costa Rica no es el único país de Latinoamérica que busca el auxilio del Fondo Monetario Internacional luego de la tremenda depresión económica que provocó la pandemia. Durante el año pasado, 11 países latinoamericanos acordaron recibir créditos del Fondo Monetario Internacional. Las mayores deudas las contrajeron Argentina, México y Chile. México con una línea de crédito flexible por 61.000 millones de dólares. Argentina con préstamos
por 52.000 millones de dólares y Chile con una inyección de 24.000 millones de dólares en su economía. En Centroamérica, el acuerdo de Costa Rica por 1.750 millones de dólares es el más grande que se está negociando en la región centroamericana en este momento, ya que Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala se endeudaron con el fondo en cifras mucho menores que van entre los 400 millones de dólares y los 600 millones de dólares. La ola de protestas que vivimos en Costa Rica en octubre del año pasado, cuando se anunció la intención de negociar con el fondo, tampoco fueron aisladas. La relación de América Latina con el FMI ha sido y es conflictiva. También ocurrieron violentas protestas contra las negociaciones en Chile y en Ecuador. Las fórmulas que propusieron los gobiernos de Chile y de Ecuador para bajar su gasto público provocaron fuertes aumentos en el precio de los combustibles en Ecuador y un enorme incremento en el costo del transporte público en Chile. En los dos países, tras los anuncios, se desataron olas de protestas y violencia. Para analizar este proceso latinoamericano de endeudamiento con el fondo, tenemos a dos periodistas especializados, uno en Bogotá, Colombia, y otro en Buenos Aires, Argentina. Las buenas noches para Aldemar Moreno, jefe de redacción de la revista Dinero en Colombia, y para Martín Canenguícer, editor de economía del portal Infobae de Argentina. Martín, la relación de Argentina con el FMI siempre fue conflictiva, pero en esta ocasión el préstamo del fondo le permitió al gobierno de Alberto Fernández evitar un nuevo default o cesación de pagos. ¿Es así? ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Básicamente este préstamo al cual hacías referencia fue tomado por el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, que terminó en diciembre de 2019, y lo que está tratando el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno del peronismo, es renegociar un acuerdo para pagar lo que debe la Argentina, que de esos 52.000 millones de dólares que mencionabas, tomó 44.000 millones y tenía que pagar el capital entre 2021 y 2023 y está buscando un acuerdo similar al que está negociando Costa Rica, que es un acuerdo de facilidades extendidas, para poder postergar este pago en los próximos 10 años y poder tener un periodo financiero un poco más liviano, por supuesto, a cambio de muchas de las cosas que escuché a tu colega mencionar en los últimos minutos, como es una reducción del gasto público y un aumento de la presión tributaria. Aldemar, Colombia llegó a un acuerdo por el fondo de 5.300 millones de dólares. ¿Qué compromisos hizo el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional para obtener ese dinero y cómo se lo tomó la gente? Ernesto, muchas gracias por la invitación y para poder compartir pues, la experiencia colombiana en este proceso. Los recursos, yo quisiera hacer claridad sobre una cosa, los recursos del Fondo Monetario Internacional tienen destino tradicionalmente cubrir emergencias y presiones en balanza de pagos, es decir, los huecos que quedan a la hora de pagar las importaciones que hacen los países pueden llegar a generar enormes choques y enormes problemas económicos. Los créditos del Fondo Monetario Internacional son créditos para balanza de pagos. En este caso en particular hay una excepción con Colombia y es una cosa completamente extraordinaria y es que los recursos de este crédito sí van a ingresar a las arcas del gobierno, es decir, es una especie de triangulación de los recursos
a través del Banco de la República de Colombia que van a llegar a fortalecer el presupuesto. Entonces, en esta ocasión, y yo creo que eso es lo extraordinario que contiene el caso colombiano, no hubo unos compromisos determinados de ajuste. Colombia tiene una tradición extensa de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En el de 99 sí nos vimos abocados a un acuerdo del tipo que ustedes están enfrentando ahorita, que incluye ajustes draconianos. Aquí hubo unos debates enormes en ese momento porque incluía recortes en el gasto, aumento a través de mayores impuestos, a través del IVA, y en ese momento, en el año 99-2000, que fue la gran crisis financiera de finales del siglo pasado, pues apareció en Colombia la figura del famoso impuesto a las transacciones financieras o 4 por mil, que todavía sigue vigente, y en ese momento sí hubo esos compromisos de ajuste draconianos a las finanzas públicas. En esta ocasión, como los recursos entran como un crédito a las arcas públicas, pues el compromiso es el de cualquier otro crédito y es el de irlo pagando en la medida en que se van cumpliendo los plazos de pago. Martín, en Costa Rica el principal desafío para el gobierno de Alvarado es cómo lograr que el Congreso le apruebe el paquete de recortes, ya que aquí un empréstito requiere de que el gobierno obtenga mayoría calificada en el Congreso que se lo apruebe. En el caso de Argentina, el gobierno del expresidente Macri obtuvo una cifra gigantesca, como vos bien decías, 57.000 millones de dólares le prestó el fondo, luego solo se hicieron efectivos 44.000. Pero ¿cómo hizo Macri para obtener el acuerdo en el Congreso y en el Senado? Y además, ¿cuál fue el impacto de semejante inyección de dinero en la economía? Bueno, en ese momento el gobierno de Macri, que había entrado con el pie derecho y había tenido una gran confianza por parte de los mercados internacionales voluntarios, tomando mucha deuda en el mercado en 2016 y 2017, cuando se cerró el crédito voluntario, el único camino que veía en ese momento el gobierno era un acuerdo con el Fondo Monetario, pese a que Argentina había tenido una muy mala experiencia con el fondo en aquella terriblemente recordada crisis del 2001, que terminó con mucha gente muerta, con una gran crisis social y el estallido de la convertibilidad. Pero Argentina volvió al Fondo Monetario a principios del 2018 y en ese momento el gobierno tuvo un apoyo parcial de una parte del peronismo acá para poder aprobarlo en ambas cámaras. Y por supuesto que eso generó, como tú decías, una amplia resistencia en los sindicatos, en los movimientos sociales. La Argentina es un país que desde hace más de casi 2 décadas está con una pobreza estructural del 30%, en este momento arriba del 40%, y claramente eso generó una resistencia. Y siempre el debate en la Argentina respecto al Fondo Monetario se da entre aquellos que dicen el culpable de imponer ajustes draconianos es el Fondo Monetario, es el capitalismo financiero internacional, y aquellos que dicen que en realidad esto es como cuando tú tomas un crédito en un banco y pides mucho más de lo que ganas y en realidad después no lo puedes devolver, con lo cual es obvio que el banco te va a imponer muchas condiciones que no vas a poder cumplir, y eso es lo que está pasando hoy. El Fondo Monetario le está pidiendo cosas al nuevo gobierno que son difíciles de cumplir porque el año pasado Argentina terminó con un déficit fiscal del 8,5%, una recesión del 10% y una inflación que es la segunda más alta de América Latina, del 36% después de Venezuela, o sea, condiciones sociales muy complejas para cumplir con cualquier acuerdo. La cuestión es, ¿esto es responsabilidad o culpa del Fondo Monetario o de la falta de disciplina fiscal de la Argentina? Precisamente, Aldemar, uno de los temas que se repiten en Latinoamérica es que se hacen compromisos de disciplina fiscal que luego son difíciles de cumplir porque surgen las presiones de los distintos sectores económicos y sociales. ¿Cómo ves las posibilidades de que el gobierno de Iván Duque estabilice la economía
con esta inyección que recibió ahora? Pues Colombia tiene una tradición de disciplina fiscal, que justamente el modelo de crédito que nos acaba de dar el Fondo Monetario Internacional un poco es un premio a esa disciplina fiscal. Eso no quiere decir que no tengamos problemas fiscales. Durante la pandemia, la deuda pública, que no llegó a pasar nunca del 50%, ya va para el 60% del PIB. Entonces sí tenemos unas dificultades fiscales. El gran tema en Colombia no es solamente un problema de ajuste fiscal, es un problema de volver a meterle un estartazo a la economía. En ese orden de ideas, de lo que estamos discutiendo es que llegue pronto la vacuna, que dejemos de tener cuarentenas como la que estamos viviendo de nuevo por la llegada del segundo pico, etcétera. Entonces es un asunto como de que se dé el momento del estartazo. Los recursos que llegan del Fondo Monetario Internacional llegan a ayudar a cubrir, digámoslo así, el día a día de las finanzas públicas, que están sumamente golpeadas. No solamente tenemos el problema de que se cayó el recaudo tributario de manera fuerte el año pasado, más o menos en algo cercano a 1 punto, casi 2 puntos del PIB, sino que adicionalmente hay unas erogaciones adicionales que toca seguir cubriendo. En Colombia para enfrentar la pandemia se creó un programa de ayuda a las personas que estaban enfrentando dificultades con subsidios directos. Eso es una erogación adicional que toca cubrir. La idea es mantener de manera permanente ese tipo de programas. Entonces yo veo todavía muy oscuro el panorama de estabilización y estamos todavía demasiado en vilo desde el punto de vista fiscal y monetario. Recientemente, este fin de semana, se dio un debate sobre si es claro que muy probablemente no vaya a ocurrir, pero que sí es necesario acudir a emisión del Banco de la República para cubrir el déficit del gobierno. Eso muy probablemente no va a ocurrir, pero eso lo único que muestra es que sí hay un desespero acerca de medidas inmediatas para paliar la situación que una buena parte de la población está viviendo ahora mismo en Colombia. Muchísimas gracias a ambos, Aldemar Moreno de la revista Dinero en Colombia y a Martín Canenguícer del portal Infobae en Argentina. Gracias, buenas noches. Gracias. Un abrazo, gracias. Nos vamos a la primera pausa comercial y enseguida volvemos con el resto de la información. Ya regresamos. Un 55% de los conductores que fueron multados por incumplir la restricción vehicular sanitaria impugnaron el parte. De estos, 9.000 sí fueron condenados pese a su apelación. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. La mítica cultura wixárika como nunca antes la habías visto. Sabemos que la tradición oral es una forma de mantener viva una lengua. Una producción exclusiva de Jalisco TV que te lleva a conocer la sabiduría y tradición de un pueblo ancestral. Es a través de cuentos y leyendas que los mayores transmiten su conocimiento a los más jóvenes. Satsika, los lunes a las 10:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Economía Creativa. O sea, soy afortunado de estar en un país donde el ciclismo hace parte de las noticias diarias. Trial es como la vida, es mantener el equilibrio,
es ser muy perseverante, es no rendirse ante el primer obstáculo, es ser resiliente. Una bicicleta que se use a diario, que tenga historias por contar. Economía Creativa, 8:30 de la mañana, por 13, Costa Rica Televisión. Las tarjetas del Banco Popular son solidarias y tienen un gran corazón. Al pagar con nuestras tarjetas, usted podría ser uno de los 10 ganadores de 1 millón de colones y medio millón adicional para la organización de bien social que usted elija. Nuestras tarjetas son solidarias porque tienen muchos beneficios. Tienen corazón porque desde su casa puede comprarle a los suyos de forma segura y nos dan bienestar a todos. Pague con nuestras tarjetas y tenga la oportunidad de ayudar a otros. Banco Popular. Construimos bienestar. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7:30 de la noche estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra para hoy, 606 colones con 29 centavos. El precio del dólar en la venta, 614 colones con 59 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Desde el Congreso, donde los diputados le dicen al presidente que aunque el gobierno tenga ya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para buscar el crédito de 1.750 millones de dólares, todavía debe convencerlos a ellos, a los diputados, y condicionan la aprobación del paquete negociado con el fondo a un recorte del gasto público y a la generación de empleos. Vamos a un pase en vivo con el periodista David Roversi, quien está en la Asamblea Legislativa. Buenas noches, David. ¿Cómo está el ambiente con el fondo en Cuesta de Moras? Buenas noches, Ernesto, y buenas noches a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Bueno, realmente es algo complejo por la situación que se está viviendo acá en el primer poder de la República, donde empiezan pues a ingresar los diferentes proyectos de ley como el de empleo público, la propuesta también del impuesto a casas de lujo y otros que están ya tratándose acá en el primer poder de la República para buscar pues tener esta oportunidad con el Fondo Monetario Internacional, como usted lo dice, buscando esos 1.750 millones de dólares que buscarán estabilizar la economía de nuestro país según lo que propone el gobierno. Pero bueno, como usted lo dice, acá los diputados han estado diciendo que ocupan mostrar los recortes del gasto público que el gobierno sigue sin hacer según ellos y también generar empleo. Son parte de las principales propuestas que están teniendo los legisladores. Evidentemente, con estos proyectos, el gobierno asegura que está buscando el recorte de lo que es el gasto público y, por supuesto, también lo que es la generación de empleo. Pero bueno, les preguntamos a estas legisladoras, que son las que van a hablar en este caso, pues, ¿cuál es la propuesta de ellos para activar estas temáticas, tanto la reactivación económica como el tema de generar empleo? Y eso es lo que nos dice. Como fracción no hemos llegado a un acuerdo, sin embargo le adelanto que tenemos proyectos dirigidos a la energía distribuida, a la revisión de los costos de la electricidad, a la revisión del tema de la informalidad y cómo a través de las cargas obrero-patronales de forma escalonada podemos lograr una reincorporación de la informalidad a la formalidad. También en el caso personal, proyectos relacionados con el tema de jubilaciones para que se acelere el proceso de incorporación a las jubilaciones por parte de los funcionarios que ya cumplen con los requisitos. No, nosotros lo hemos generado, vea, nosotros tenemos proyectos que generan y ayudan a las personas a conseguir empleo. Nosotros hemos ayudado con proyectos aquí que se puede ayudar a la reactivación económica, como fue lo de la entrega del FFCR y lo que está haciendo en estos momentos el ROP, que las personas lo están recibiendo. Puede ayudar más aún a la reactivación económica. El asunto es que la idea es generar aún más, pero
las ideas pueden venir aquí, muchos proyectos nosotros los hemos enviado, pero el Ejecutivo es el que tiene que mandar el orden sobre qué es lo con lo que quiere negociar con el fondo. Desde el gobierno también el ministro de Hacienda, Adrián Villegas, quien estuvo pues hoy todo el día acá en reuniones explicando todo lo que tiene que ver con el tema de esta negociación con el Fondo Monetario Internacional al Partido Liberación Nacional en una encerrona pues bastante extensa. También expuso que ellos están dispuestos a escuchar las diferentes opiniones que tienen los diferentes partidos políticos acá en la Asamblea Legislativa, las agrupaciones y las fracciones que son representadas por ellos, y asegura que estarán escuchando propuestas, que están dispuestos a cambiar partes de algunos proyectos si es necesario, e inclusive que ellos pueden también dar un asesoramiento técnico en algunos de estos mismos pues cambios que podrían estar generándose en las diferentes iniciativas que se trabajan acá en el primer poder de la República. Veamos lo que dice el ministro de Hacienda. De parte del gobierno habrá apertura para conversar, para llevar adelante las mejoras que sean sugeridas por las diputadas y diputados, y que en ese sentido pues entendemos que este es un proceso donde será necesario llevar adelante procesos de cambio en los distintos proyectos que hemos presentado, y de parte del Poder Ejecutivo pues manteniendo la meta que es para nosotros lo fundamental. Tenemos la apertura para conversar, para escuchar y para sugerir incluso desde el punto de vista técnico algunos cambios. Indicarles que tanto el ministro de Hacienda, Adrián Villegas, como veíamos, estuvo pues hoy acá en la Asamblea Legislativa, al igual que la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte. Ellos van a estar durante estas próximas semanas teniendo reuniones pues prácticamente periódicas con las diferentes fracciones legislativas, diputados independientes y demás, para buscar pues explicarles un poco más todo lo que se fue a negociar con el Fondo Monetario Internacional y los cambios que ellos también están pues sugiriendo para poder hacer avanzar esa iniciativa acá en el Congreso. De momento esta es la información. Ernesto, vamos a regresar con usted allá al set principal, donde tiene muchísimo más de Costa Rica Noticias. Gracias, David Roberts, y por este pase en vivo desde el Congreso. La elección de los abogados de confianza de cada uno de los magistrados, que son conocidos como letrados, quedó en manos de cada uno de los magistrados. Esto a pesar de que se pretendía que fueran elegidos mediante carrera judicial. Andrés Ortiz nos informa sobre el tema. Gracias, buenas noches. Así es, esta mañana y tarde los magistrados de la Corte Plena vieron un artículo donde era la modificación en la forma en que se está nombrando los letrados, es decir, los abogados de confianza que tienen cada uno de los magistrados en las salas. Ellos lo que realizan, sus funciones es colaborar en los análisis de algunos de las resoluciones que deben emitir los magistrados en cada una de las salas. Veamos. Los letrados son abogados de confianza que trabajan con cada uno de los magistrados en el análisis y redacciones de las resoluciones de cada sala. El letrado es un abogado asistente del magistrado y sus funciones las define el propio magistrado. Normalmente le auxilian en la preparación de borradores o informes respecto de sentencias que deberán dictar los señores magistrados, y entonces preparan estudios de doctrina, estudios de jurisprudencia, resúmenes de expedientes. Estos funcionarios judiciales son propuestos por cada uno de los magistrados y eran aprobados por el Consejo Superior. La semana anterior, en sesión de Corte Plena, se trató de modificar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que les quitaran esa potestad y que fueran elegidos por cada presidente de sala, así como que los elegibles formaran parte de la carrera judicial. Sin embargo, 19 magistrados lo rechazaron contra 2 que sí lo aceptaban. Se quiso cambiar por la comisión, por un acuerdo de comisión, en lo que yo no estuve de acuerdo, es que tenían que estar elegibles dentro del escalafón de la carrera judicial. Por ejemplo, yo fui letrado, fui juez de carrera por 20 años casi y llegué a la magistratura.
El letrado es una persona de confianza del magistrado, como lo es un asesor parlamentario. Entonces, exigirle carrera judicial a un letrado es apartarse de la confianza. Este lunes 25 de enero continuaban con este artículo con la intención de que cada sala determine la cantidad de letrados necesarios y que sea el presidente de la sala quien los nombre a solicitud del magistrado. Eso sí, que cumplan los requisitos de idoneidad. Con esto no será el Consejo Superior quien tenga la última decisión, ahora será el presidente o presidenta de la sala. Es un doble filtro, primero para quien escoge, o sea, que tiene que ser una persona idónea para el cargo, ¿verdad? O sea, que sí hay un control y que el presidente de cada sala va a ser el responsable de ese filtro, como le dije yo al magistrado Aguirre. Bueno, quien preside una sala es quien aprueba el nombramiento. Esa persona va a tener que buscar la idoneidad de la persona, y la idoneidad viene por varios aspectos, desde conocimientos hasta su comportamiento interno e incluso externo. Quedó pendiente el artículo 60, donde se definirán cambios en los nombramientos del directorio de la presidencia de la Corte. Bien, ese era el artículo 50, que está pendiente más bien el análisis del artículo 60, que tiene que ver con los funcionarios de confianza del despacho de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y eso se verá la próxima semana. Esta es la información que tenemos desde la Corte. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. En otras informaciones, más de la mitad de los conductores que fueron multados por violar la restricción vehicular sanitaria durante el año pasado aún no pagan la multa. El 55% de los conductores sancionados impugnaron las multas. 7.000 infracciones están aún pendientes de cobro, y eso representa más de 800 millones de colones sin pagar. Me bajaron las placas el 19 de julio del 2020 por el sector de Tejar del Guarco en Cartago a las 5:35 de la tarde. Yo hice lo que fue la impugnación de la boleta debido a que se había notificado el viernes 17 que el sector de Tejar pasaba de alerta naranja a alerta amarilla, por lo cual no estaba muy esclarecido si la restricción vehicular aplicaba para la alerta amarilla en horario de 5 a 7 p.m. Él es uno de los 7.586 conductores que impugnaron una multa por la restricción sanitaria. En abril del 2020, la Policía de Tránsito comenzó a aplicar la restricción vehicular sanitaria. Desde entonces, y según datos del Consejo de Seguridad Vial, se confeccionaron 30.954 boletas. Desde entonces, 13.681 infracciones se pagaron. Sin embargo, un 55% del total, es decir, 9.926 que se condenaron y 7.586 se mantienen impugnadas. Esto representa un total de 837 millones de colones que aún no se cancelan. Pero ¿cuánto tiempo tardan en resolver las impugnaciones? Cuando ellos asumieron eso, eran muchas y siguen siendo muchas las apelaciones. Al inicio se volvió un poco lento. Ahora, de acuerdo a los datos que yo tengo de la resolución de los jueces del COSEBI, lo están haciendo en un plazo más o menos de 3 a 4, muchos 5 meses. Porque están utilizando, diría yo, un estribillo donde están rechazando mucho la prueba. Y entonces eso elimina la recepción de prueba y agiliza el dictado del fallo. En total se han cancelado más de 1.348 millones de colones. El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa determinó que interrogar en el plenario al presidente Carlos Alvarado podría ser inconstitucional.
En una respuesta al presidente del Congreso, Eduardo Cruikshank, el Departamento de Servicios Técnicos señaló que interrogar en el plenario al presidente de la República excede la lógica parlamentaria, porque no es el plenario legislativo quien lleva a cabo la investigación. El pasado mes de diciembre, la comisión que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAD acordó llamar a comparecer el próximo 10 de febrero al presidente Carlos Alvarado para que se refiera al tema, por lo que acordaron solicitar el espacio del plenario para ese fin y suspender cualquier otro órgano legislativo ese mismo día. En la información, Servicios Técnicos indicó además que la comparecencia del presidente de la República ante el plenario legislativo para rendición de un informe y su correspondiente debate no es un acto previsto en la Constitución política, lo que eventualmente podría vulnerar el delicado equilibrio establecido por el constituyente a la hora de diseñar el sistema semipresidencialista escogido por él. Lo que sí es posible es solicitar al Poder Ejecutivo la rendición de un informe sobre los asuntos que la Asamblea Legislativa decida, fijando además la fecha en que tal informe será conocido. No, nosotros estamos dispuestos a que la audiencia se realice donde la presidencia de la comisión defina en coordinación con la presidencia, ya sea la presidencia o bien el pleno, la asamblea legislativa en alguno de los espacios que considere más oportunos. Aquí el tema es que se está queriendo hacer en el plenario legislativo suspendiendo todos los órganos, asimilándolo en la medida de lo posible a una interpelación, y la Constitución establece la interpelación única y exclusivamente para los ministros, no para el presidente. Entonces, si hay anuencia de que venga el presidente a una audiencia de la comisión, por supuesto que la hay. El tema es no exceder el rango constitucional que nos han establecido para utilizar figuras que no tenemos nosotros potestad. Creo es que si aquí vamos a encerrarnos en una discusión de que el plenario legislativo le está diciendo y el servicios técnicos le está diciendo a la Asamblea Legislativa que eso se vería como una interpelación de plenario y que sería inconstitucional, lo cual, repito, no es mi punto de vista ni de los firmantes de esa moción. Lo que sí estamos diciendo es que nosotros no tenemos anuencia a salir de la Asamblea Legislativa, y si no hay por parte de los jefes de fracción acuerdo para suspender otros órganos, nosotros vamos a continuar con la audiencia el día establecido en la Asamblea buscando otro espacio para ello. Luego de conocer el nuevo criterio emitido por el Departamento de Servicios Técnicos, en donde agregan que puede convertirse en una interpelación velada esta situación, se discutió este lunes en la reunión de jefes y jefas de fracción buscar un nuevo espacio para la comparecencia, el cual se definirá en los próximos días. A las 7 de la noche con 47 minutos nos vamos a una breve pausa, pero no se vaya, quédese en la señal de Canal 13. En las informaciones internacionales, pese a la llegada de la vacuna contra la COVID-19, la recuperación en materia de empleo será lenta en el mundo. La ONU hizo un llamado a los políticos para tomar medidas adecuadas en esta materia. Las tarjetas del Banco Popular son solidarias y tienen un gran corazón. Al pagar con nuestras tarjetas, usted podría ser uno de los 10 ganadores de 1 millón de colones y medio millón adicional para la organización de bien social que usted elija. Nuestras tarjetas son solidarias porque tienen muchos beneficios. Tienen corazón porque desde su casa puede comprarle a los suyos de forma segura y nos dan bienestar a todos. Pague con nuestras tarjetas y tenga la oportunidad de ayudar a otros. Banco Popular. Construimos bienestar. ¿Qué pasaría si el diccionario de la Real Academia viniera a Costa Rica? Necesito unas buenas vacaciones. ¡Ah! ¡Ya sé! Me voy de paseo para Costa Rica. Hermosas playas, gente simpática y sobre todo, se habla perfecto castellano. A 2 rojos, promo de chifrijo y chiliguaro. Ricas las chuchiletas. Buenas tardes. ¿Le gustaría al señor comerse un gallo pinto? Buenas, caballero. ¿Le traigo un yodo? ¡Ay! Creo que no entiendo nada. Para que vos sí entendás, tenés que ver ¡Dicho en Buen Tico! todos los martes en Café Nacional.
por 13, Costa Rica Televisión. En este documental se muestran las riquezas de la Reserva Nacional de Paracas, en Perú. Paracas es una palabra que significa lluvia de arena, una condición climática característica de esa zona. Paracas, el reino del viento, el jueves 28 a las 10 de la noche y el domingo 31 de enero a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Tener unas finanzas saludables es uno de los mejores hábitos en la vida. Sin embargo, en tiempos de crisis esto resulta fundamental porque tal vez se disminuye el gasto, hay menos empleo, hay más preocupaciones y en el marco de la pandemia pues esto es la historia de todos los días. Por eso es muy importante que usted se siente con su familia a analizar cómo mejorar las finanzas de su hogar. Y para ello, en Una Mirada le vamos a dar muchos consejos esta semana. Acompáñenos. Y ahora vamos a los deportes con un adelanto de lo que vamos a tener en Deportivas del 13 en unos minutos, no más, 8:30 de la noche. Me acompaña aquí en el set Andrea Salazar. Buenas noches, Andrea. Jicaral estaba como sentenciado y de pronto sacó la casta y está arriba, dando la pelea. Así es, ¿qué tal, don Ernesto? Muy buenas noches y también a ustedes que nos siguen aquí en Costa Rica Noticias. Como ya ustedes bien lo comentaban, don Ernesto, Jicaral pasó de una realidad bastante complicada el año anterior en el que, pues bueno, estaba ahí al punto del descenso, al final logra salir de ahí. Y el técnico que lo saca de ese sótano abandona el equipo, se va para el Sporting, que es José Yácone. Tiene ahora técnico nuevo y está ahí en la cima, ya tiene varios partidos sin perder, creo que 12 partidos sin perder tiene ya Jicaral, así que bueno, está bastante bien. Lo contrario le pasa al Club Sport Herediano, que estaba como candidato al título en el torneo anterior, y ahora pues está ahí en uno de esos lugares en los que uno no espera ver a Herediano, casi en el fondo. Yo creo, don Ernesto, que a los equipos de Costa Rica a veces como que les da miedo cumplir 100 años, porque así fue el arranque de Alajuelense también el año pasado. Nada está escrito en el fútbol. Lo que sí está escrito es que a las 8:30 en Deportiva 13 ustedes le van a dar toda la información deportiva. Así es, vamos a hablar de esto, por supuesto, del Campeonato Nacional. También vamos a tener el detalle de ciclismo, de Juegos Deportivos Nacionales que ya podrían volver este año, así que estamos a la espera. Cruzamos los dedos por eso, ojalá que se pueda. Ojalá que sí. Muchas gracias, don Ernesto. Gracias. Andrea Salazar, muchas gracias. En otros temas nacionales, la triste realidad de una infraestructura educativa con más de 600 órdenes sanitarias, edificios escolares en pésimo estado, escuelas y colegios sin agua potable, es el panorama que golpeó la visita de la ministra de Educación, Giselle Cruz, a los diputados para hablar sobre el regreso a clases presenciales. Vamos a un nuevo pase en vivo con David Roversi desde la Asamblea Legislativa con este tema. Buenas noches, David. Adelante. Buenas noches nuevamente, Ernesto, y como usted lo dice, pues hoy la ministra de Educación, Giselle Cruz, estuvo acá por más de 4 horas rindiendo cuentas en una segunda ocasión a los diputados por la iniciativa de regresar a clases de manera presencial, o por lo menos en una manera híbrida, parte virtual, parte presencial. El próximo 8 de febrero, según el Ministerio de Educación Pública, se estarían pues volviendo a las aulas los estudiantes en nuestro país, más de 1 millón de estudiantes que podrían estar regresando en esta modalidad. Pero bueno, los diputados tenían bastantes consultas, muchas relacionadas, como lo dice usted, al tema de orden sanitario, infraestructura y demás. Pero veamos qué decían hoy las diputadas acá de esta situación. Quieren dar clases y están claros de que es importante y fundamental para nuestros niños retomar la presencialidad.
pero ciertamente están preocupados muchos de los directores de las diferentes escuelas y colegios, muchísimos profesores también, porque a la fecha muchos de ellos ni siquiera tienen el protocolo en sus manos, porque hasta la fecha ni siquiera muchos de ellos han recibido una capacitación del manejo de grupos de forma presencial, porque hasta la fecha hay muchísimas juntas de educación que ni siquiera tienen la plata para comprar el alcohol en gel, el jabón, para reparar las baterías de baños, de lavamanos, y eso evidentemente lo que demuestra es una falencia en la toma de decisiones y que eventualmente se tomó la decisión por presión, por la situación también que complicada por la que están viviendo nuestros niños. ¿Qué está haciendo la DIE? Muchos años de rezago, y una de mis propuestas, porque no solamente criticar, es poder dar. Bueno, ¿por qué no descentralizamos la DIE? Regionalicémonos. Eso nos ayudaría muchísimo para poder dar mayor avance a la infraestructura en las diferentes regiones. Esto facilitaría el estar constante, vigilando, estar manteniendo la situación que muchos niños y muchas niñas están expuestos en este momento. A mí me preocupan mucho las 600 órdenes sanitarias que estaban pendientes de los años anteriores. Yo quisiera saber hasta dónde avanzó el MEP en este año que estuvo sin alumnos las clases en este tema de las órdenes sanitarias. Es muy importante tener claridad de que los estudiantes lleguen a colegios que tengan que reúnan condiciones básicas para poder seguir adelante. La ministra Giselle Cruz, por supuesto, contestó a algunos de los cuestionamientos de las diputadas en primera instancia en materia de infraestructura. Una cantidad importante de obras de infraestructura en el 2020 y lo que corresponde al 21, con un 79 de las 165 obras, 79 obras finalizadas de enero a noviembre del 2020, obras en ejecución en noviembre de 2020, 61 obras por adjudicar en noviembre de 2020, 25, para un total de 165 obras con una inversión de más de 101.000 millones de colones. Este monto indicado tiene que ver también con obras, servicios profesionales, diseños e inspección en tema de infraestructura. En el tema de las órdenes sanitarias, la ministra quedó también de enviar algunos datos a la diputada Shirley Díaz, quien aseguró que son más de 600 órdenes sanitarias las que existen ahorita. Sin embargo, la ministra decía que eran 120 o poco más. Pero veamos también lo que dijo en su momento la jerarca de educación con este tema. Sanitaria, lo que hemos catalogado en rojo, eso significa centros educativos que no podrían ingresar ni los docentes ni los estudiantes porque amenaza contra la vida de la persona. Hay un análisis exhaustivo, hemos hecho ajustes en ese sentido para poder ir revisando y tomando las acciones que correspondan en cada caso, por ser más de 4.600 centros educativos. En ese 4.200, perdón, en este sentido, con respecto a las órdenes sanitarias, se hizo un análisis, lo que llamamos nosotros en simbología de semáforo, para poder catalogarlas en órdenes de condición amarilla o que tenían alguna situación que es menor y que se puede ingresar al centro educativo. Por supuesto, las verdes, que es una cuestión que se puede resolver en el corto plazo, y las órdenes rojas, como le mencionaba, que son esas que no se puede ingresar al centro educativo. Hay algunas en avance de proceso constructivo. Con esta información regresamos al set principal, Ernesto, donde hay más de Costa Rica Noticias. Muchas gracias a nuestro compañero David Roversi. De inmediato vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con el resto de la información internacional. Tus sueños no se pausan. CONAPE se mueve con vos. Por eso te presta para que estudies tu posgrado en Costa Rica o en otro país. Solicita hoy mismo tu préstamo en línea. CONAPE. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos.
trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Y en las noticias del mundo, la pandemia de COVID-19 provocó un daño masivo en el empleo y la recuperación en 2021 será lenta, desigual y aleatoria. Así, los responsables políticos, esto si los responsables políticos no toman las medidas adecuadas. Así lo advirtió la Organización de las Naciones Unidas este lunes. Datos que reflejan el daño masivo de la pandemia de coronavirus en el empleo. La Organización Internacional del Trabajo afirmó el lunes que durante el 2020 se perdió el 8,8% de las horas de trabajo en todo el mundo respecto al último trimestre de 2019, lo que equivale a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. El número es 4 veces mayor que durante la crisis financiera de 2009. Ha habido pérdidas masivas en los ingresos laborales mundiales, que sin contar los últimos apoyos a la renta, son equivalentes a 3,7 billones de dólares y eso significa 4,4% del Producto Interior Bruto Global, una cifra extraordinaria. A la espera de ver qué medidas se tomarán para impulsar la recuperación económica, la OIT señala que las mujeres se han visto más impactadas por la pandemia que los hombres. Los trabajadores más jóvenes también han sufrido las consecuencias, ya sea por la pérdida de empleo, la salida del sector activo o la incorporación tardía al mismo, lo que según el informe provoca un riesgo muy elevado de una generación perdida. La tasa de ocupación de los jóvenes de entre 15 y 24 años disminuyó en 8,7%, frente al 3,7% en el caso de los adultos. La organización pronosticó que la recuperación en 2021 será lenta, desigual y aleatoria si los responsables políticos no toman las medidas adecuadas. A las 8 de la noche con 2 minutos llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Costa Rica Noticias. Trabajamos para entregarle información con balance y contexto. En unos minutos voy a conversar con el nuevo rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta. ¿Qué se propone cambiar la UCR y con qué recursos va a hacerlo? En unos minutos regresamos con esta entrevista de fondo. No se vaya, enseguida volvemos.